El castillo de los Cárpatos, de Julio Verne. Capítulo 1. Esta historia no es fantástica, es solo novelesca. Hay que deducir que no es verdadera, dada su falta de verosimilitud. Sería un error. Vivimos en una época en la que todo ocurre. Casi se tiene derecho a decir que todo ha ocurrido. Si nuestro relato no es verosímil hoy, puede serlo mañana, gracias a los recursos científicos de que dispone el futuro. Y nadie se atrevería a incluirla entre las leyendas. Además, nadie cree ya en las leyendas al final de este práctico y positivo siglo XIX, ni en Bretaña, la comarca de los esquivos Corrigans, ni en Escocia, la tierra de los brownies y los gnomos, ni en Noruega, la patria de los haces, de los elfos, de los sifos y de las valquirias, ni siquiera en Transilvania, donde el marco de los Cárpatos se presta de forma tan natural a cualquier evocación psicagógica. Sin embargo, conviene observar que la región transilvana está aún muy apegada a las supersticiones de las primeras edades. Esas provincias de la extrema Europa fueron descritas por el señor de Gerando y visitadas por Eliseo Reclus. Ninguno de ellos mencionó la curiosa historia en que se basa esta novela. ¿Acaso no llegó a su conocimiento? Quizás sí, pero no quisieron darle crédito. Es muy de lamentar, pues la hubieran contado, el uno con la precisión de un analista y el otro con esa poesía instintiva que impregna sus relaciones de viaje. Puesto que ni uno ni otro lo hicieron, voy a tratar de hacerlo yo en su lugar. El 29 de mayo de aquel año, un pastor vigilaba su rebaño en el lindero de una verde meseta, al pie del Retjesat, el cual domina un fértil valle poblado de árboles de troncos rectos, enriquecido con hermosos cultivos. Esa meseta elevada, descubierta, sin abrigo, es barrida durante el invierno por las galernas, que son los vientos del noroeste. Como podría afeitarla una navaja de barbero. Entonces dicen en la región que se arregla la barba y a veces muy a fondo. El pastor no tenía nada de arcádico en su vestimenta ni de bucólico en su actitud. No era Dafnis, Aminta, Títiro, Lícidas o Melibeo. El Lignon no murmuraba a sus pies, calzados con gruesos zuecos de madera. Era el Scilly Palaco, cuyas aguas frescas y pastorales merecían discurrir a través de los meandros de la novela La Astrea. Frick del pueblo de Werst, así se llamaba el rústico pastor, tan descuidado de su persona como sus animales, capaz de alojarse en la sórdida saurda, construida a la entrada del pueblo, donde sus corderos y sus cerdos vivían en una repugnante guarrería. Única palabra tomada de la lengua antigua que conviene a los piojosos apriscos del condado. El immagnum pecus pasía, pues, guiado por el mencionado Frick, immaniur ipse, tumbado en un oteo de mullida hierba, dormía con un solo ojo y velaba con el otro, con una gran pipa en la boca, silbando a veces a sus perros cuando alguna oveja se alejaba del pasto, o lanzando un agudo silbido que repetían los ecos múltiples de la montaña. Eran las 4 de la tarde. El sol comenzaba a declinar. Algunas cimas,
cuyas bases se ahogaban en una bruma flotante, se iluminaban hacia el este. Por el sudoeste, dos hendiduras de la cadena montañosa dejaban pasar un oblicuo haz de rayos, como un chorro de luz que se filtra por una puerta entreabierta. Ese sistema orográfico pertenecía a la porción más salvaje de Transilvania, conocida con la denominación de Condado de Klausenburg o Kolosvar. Transilvania, es decir, el país de los bosques, es un curioso fragmento del Imperio austríaco. Está limitada por Hungría al norte, Valaquia al sur, Moldavia al oeste. Se extiende por 60.000 kilómetros cuadrados, o sea, 6 millones de hectáreas, más o menos una novena parte de Francia. Y es una especie de Suiza, aunque el doble de grande que el dominio helvético, sin estar más poblada. Con sus mesetas dedicadas al cultivo, sus exuberantes pastos, sus valles caprichosamente dibujados, sus altivas cimas, Transilvania, recorrida por las ramificaciones de origen plutónico de los Cárpatos, está surcada por numerosas corrientes de agua que van a engrosar el Teis y el soberbio Danubio, cuyas puertas de hierro, unas millas más al sur, cierran el desfiladero de la cadena de los Balcanes sobre la frontera de Hungría y del Imperio Otomano. Tal es este antiguo país de los dacios, conquistado por Trajano en el siglo I de la era cristiana. La independencia de que gozaba bajo Juan Zapolí y sus sucesores hasta 1699 terminó con Leopoldo I, que la anexionó a Austria. Mas a pesar de su distinta constitución política, el país siguió siendo morada común de diversas razas, que se codeaban sin fundirse, valacos o rumanos, húngaros, gitanos, seclers de origen moldavo o también sajones, a los que el tiempo y las circunstancias acabaron magiarizando en beneficio de la unidad transilvana. ¿A qué tipo pertenecía el pastor Frick? Era un descendiente degenerado de los antiguos dacios. Sería muy difícil pronunciarse a este respecto, viendo su cabellera en desorden, su cara tiznada, su barba enmarañada, sus cejas espesas como 2 cepillos de rojizas crines, sus ojos garzos entre el verde y el azul, cuyo húmedo lagrimal estaba rodeado por un círculo senil. Tendría unos 65 años, o por lo menos eso parecía. Pero era alto, seco, erguido, bajo su sayo amarillento, menos peludo que su pecho. Y a más de un pintor le hubiera gustado reflejar su silueta cuando, tocado con un sombrero de esparto, un verdadero tapón de paja, se apoyaba sobre su curvado bastón, inmóvil como una roca. En el momento en que los rayos penetraban a través de la hendidura del oeste, Frick se volvió. Después, cerrando a medias la mano, se la acercó a la cara como un anteojo. De la misma manera que haría una bocina para que lo oyeran a lo lejos. Y miró con gran atención. En el horizonte iluminado a más de una milla, aunque muy disminuidas por la lejanía, se perfilaban las formas de una fortaleza. El viejo castillo ocupaba sobre una cima aislada del desfiladero de Vulcán, la parte superior de una meseta llamada de Orgal. Con aquella luz deslumbrante, su relieve se destacaba crudamente, con esa nitidez que presentan las vistas estereoscópicas. Sin embargo, el ojo del pastor
debía poseer un gran poder visual para distinguir algún detalle en aquella masa lejana. De pronto exclamó, meneando la cabeza: ¡Viejo castillo! ¡Viejo castillo! Ya puedes afirmarte sobre tus cimientos. 3 años más y habrás dejado de existir, pues tu haya solo tiene 3 ramas. Esta haya, plantada en el extremo de uno de los bastiones del castillo, se destacaba en negro sobre el fondo del cielo como un fino recorte de papel, y solo Frick habría podido verla a aquella distancia. En cuanto a la explicación de las palabras del pastor provocadas por una leyenda referente al castillo, la daremos a su debido tiempo. Sí, repitió, 3 ramas. Ayer había 4, pero la cuarta cayó esta noche. Solo queda su moñón. Y no cuento más que 3 en la horquilla. Solo 3, vieja fortaleza. Solo 3. Cuando se piensa en el aspecto ideal de un pastor, la imaginación lo convierte en un ser soñador y contemplativo. Charla con los planetas, conversa con las estrellas, lee en el cielo. En realidad, suele ser una bestia ignorante y tosca. Sin embargo, la credulidad pública le atribuye con frecuencia dones sobrenaturales. Posee maleficios, según su humor, conjura a la suerte o ahoja a las gentes y a los animales, lo cual es todo uno. En este caso, vende polvos simpáticos, se le compran filtros y fórmulas. ¿Acaso no puede hacer que los surcos queden estériles, tirándoles piedras encantadas, y que las ovejas pierdan su fecundidad mirándolas con el ojo izquierdo? Estas supersticiones pertenecen a todas las épocas y a todos los países. Incluso en las campiñas más civilizadas jamás se pasa a un pastor sin dirigirle una frase amistosa, un saludo significativo, dándole el nombre de pastor que tanto le agrada. Un sombrerazo permite eludir malignas influencias, y en los caminos de Transilvania se prodiga igual que en todas las partes. Frick estaba considerado como un brujo, como un evocador de apariciones fantásticas. Según unos, los vampiros y los trasgos le obedecían. Según otros, podía encontrársele en el cuarto menguante, en las noches sombrías, encaramado en la compuerta de un molino, charlando con los lobos o soñando con las estrellas. Frick dejaba correr esos rumores y se beneficiaba con ellos. Vendía hechizos y amuletos, pero hay que observar que él era tan crédulo como su clientela y, aunque no creyera en sus propios sortilegios, por lo menos daba crédito a las leyendas que circulaban en el país. No es de extrañar, pues, que hubiera deducido ese pronóstico referente a la próxima desaparición de la vieja fortaleza, puesto que el haya solo tenía 3 ramas, ni que tuviera prisa por llevar la noticia a Werst. Tras haber reunido a su rebaño gritando a pleno pulmón a través de una larga boquilla de madera blanca, Frick cogió el camino del pueblo. Sus perros lo seguían acosando a los animales. 2 semigrifones, bastardos, ariscos y feroces, que parecían más adecuados para devorar corderos que para guardarlos. Había unos 100 corderos y ovejas, entre ellos una docena de añojos, y el resto eran animales tercencos y sobreprimados, o sea, de 4 y de 6 dientes. Este rebaño pertenecía al juez de Werst, el Viró Koltz,
que pagaba al ayuntamiento un importante derecho de pastoreo y apreciaba mucho a su pastor Frick, pues sabía que era hábil para el esquileo y muy entendido en el tratamiento de las enfermedades, ránulas, batraco, huélfago, lombrices, hidropesía, pasquilla, morriña, despeaduras, roña y otras afecciones de origen pecuario. El rebaño marchaba en una masa compacta, con el guión delante y cerca de él la oveja madre, que hacían tintinear sus esquilas en medio de los balidos. Al salir de los pastos, Frick tomó un ancho sendero que bordeaba extensos campos. En ellos ondulaban las magníficas espigas de un trigo ya muy crecido, de paja muy larga. Allí se extendían algunas plantaciones de cucurús, el maíz de la región. El camino conducía a la linde de un bosque de pinos y abetos, de interior fresco y sombrío. Más abajo, el Scilly paseaba su curso luminoso, filtrado por los guijarros del fondo. Sobre él flotaban los tarugos de madera, cortados por las serrerías de río arriba. Perros y corderos se detuvieron en la orilla derecha del río y empezaron a beber ávidamente al ras del ribazo, removiendo la maraña de juncos. Werst estaba a 3 tiros de fusil, tras un espeso saucedal, formado por verdaderos árboles, y no por esos ejemplares achaparrados y desmochados que despliegan sus frondas a poca distancia de las raíces. Este saucedal se extendía hasta los declives del desfiladero de Vulcán, cuyo pueblo, que lleva el mismo nombre, ocupa un saliente de la vertiente meridional de los macizos de Plesa. El campo estaba desierto a esas horas. Solo al caer la noche, la gente de los cultivos regresaban a sus hogares, y Frick no había podido intercambiar por el camino el tradicional saludo. Su rebaño había saciado su sed y estaba a punto de meterse entre los repliegues del valle cuando apareció un hombre en un recodo del Scilly, unos 50 pasos río abajo. Amigo! —le gritó el pastor. Era uno de esos forasteros que recorren las ferias del condado. Se les encuentra en las ciudades, en los pueblos, incluso en las más humildes aldeas. Para ellos no es un problema hacerse entender. Hablan todas las lenguas. Este era italiano, sajón o polaco. Nadie habría podido decirlo, pero era judío polaco, alto, flaco, de nariz arqueada, barbita en punta, frente abombada y ojos muy vivos. Este buhonero vendía lentes, termómetros, barómetros y pequeños relojes. Lo que no iba encerrado en el fardo sujeto con fuertes tirantes que llevaba a la espalda, le colgaba del cuello o de la cintura, un verdadero muestrario ambulante. Probablemente el judío sentía el respeto y quizá el saludable temor que inspiran los pastores, de modo que saludó a Frick con la mano. Después en rumano, esa lengua formada de latín y de eslavo. Dijo con acento extranjero: —¿Qué, amigo? ¿Marchan las cosas como usted desea? —Sí, según el tiempo —respondió Frick—. Entonces le irán bien hoy, porque hace bueno. Y me irán mal mañana, pues lloverá. —¿Lloverá? —se asombró el buhonero. —Es que en este país llueve sin que haya nubes. Las nubes vendrán esta noche, de allá abajo, del mal lado de la montaña. ¿Y en qué lo nota usted? Por la lana de mis corderos,
que está áspera y seca como una piel curtida. Entonces, mal asunto para los que recorren los caminos, y bueno para los que se hayan quedado a la puerta de su casa. Para eso habría que tener una casa, pastor. ¿Tiene usted hijos?, dijo Frick. No. ¿Está usted casado? No. Frick preguntaba esto porque en la región es costumbre preguntarlo a quien se encuentra. Después continuó. ¿De dónde viene, buhonero? De Hermannstadt. Hermannstadt es uno de los principales pueblos de Transilvania. Al salir de él se encuentra el valle del Sili, húngaro, que baja hasta el pueblo de Petroseni. ¿Y a dónde va? A Kolozsvár. Para llegar a Kolozsvár basta con subir en dirección al valle del Maros, después por Karlsburg, siguiendo las primeras estribaciones de los montes de Bihar. Se llega a la capital del condado, un camino de una veintena de millas a lo sumo. En realidad, estos vendedores de termómetros, barómetros y carracas evocan siempre la idea de seres aparte, con un aspecto que parece salido de un cuento de Hoffmann. Eso es debido a su oficio. Venden el tiempo en todas sus formas. El que transcurre, el que hace, el que hará. Con otros buhoneros venden cestos, lanas o algodones. Se diría que son los viajantes de la casa Saturno y compañía, de la marca reloj de arena de oro. Y, sin duda, ese fue el efecto que el judío le produjo a Frick, el cual miró con asombro aquel muestrario de objetos nuevos para él, cuyo destino no conocía. Buhonero, preguntó alargando el brazo, ¿para qué sirve ese baratillo que se entrechoca en su cinturón como los huesos de un viejo ahorcado? Son cosas de valor, contestó el forastero, cosas útiles para todos. ¿Para todos?, exclamó Frick, guiñando un ojo. Incluso para los pastores. Incluso para los pastores. ¿Y ese chisme? Este chisme, contestó el judío, haciendo saltar entre sus manos un termómetro. Le dice si hace calor o frío. Amigo, yo sé muy bien cuando sudo bajo mi sayo o tirito bajo mi hopalanda. Evidentemente, con esto le bastaba al pastor, que no se preocupaba ni un poco ni mucho por las razones de la ciencia. ¿Y esa gran carraca con su aguja? Continuó señalando un barómetro aneroide. No es una carraca, es un instrumento que le dice si mañana hará buen tiempo o lloverá. ¿De veras? ¿De veras? Bueno, replicó Frick, no me interesaría aunque solo costara un kreuzer. Es que no sé el tiempo con 24 horas de adelanto. Solo al ver cómo las nubes se arrastran sobre la montaña o corren por encima de los picos más altos. Mire, ¿ve esa ligera bruma que parece surgir del suelo? Pues bien, ya se lo dije, es agua para mañana. En realidad, el pastor Frick, gran observador del tiempo, podía prescindir de un barómetro. No le pregunto si necesita un reloj, continuó el buhonero. ¿Un reloj? Tengo uno que marcha solo y que se balancea sobre mi cabeza. Es el sol, allá arriba. Mire, amigo, cuando se detiene en la punta de Roduk es mediodía. Y cuando mira a través del agujero de El Het son las 6. Mis corderos lo saben tan bien como yo, y mis perros, lo mismo que mis corderos, de modo que guárdese sus carracas. Vamos, dijo el buhonero, si no tuviera más clientes que los pastores, a duras penas haría fortuna. No necesita usted nada. Nada de nada. Por otra parte,
Toda esta mercancía de bajo precio era de fabricación mediocre. Los barómetros no se ponían de acuerdo sobre el tiempo variable o estable. Las agujas de los relojes marcaban horas demasiado largas o minutos demasiado cortos. En fin, puras chapucerías. El pastor quizá lo sospechaba y no estaba muy inclinado a ofrecerse como comprador. Sin embargo, en el momento en que iba a recoger su cayado, sacudió una especie de tubo colgando del tirante del buhonero, diciendo: ¿Para qué sirve ese tubo que lleva ahí? Ese tubo no es un tubo. ¿Qué es entonces? ¿Una bocacha? El pastor llamaba así a una especie de vieja pistola de cañón ancho. No, dijo el judío, es un anteojo. Era uno de esos anteojos comunes que aumentan 5 o 6 veces los objetos o los acercan, lo cual produce el mismo resultado. Frick había descolgado el instrumento, lo miraba, lo manejaba, le daba vueltas de a cabo a rabo, deslizaba los cilindros uno sobre otro. Después, meneando la cabeza, dijo: ¿Un anteojo? Sí, pastor, algo estupendo que le aumenta la vista de lo lindo. Oh, tengo buenos ojos, amigo. Cuando el tiempo está despejado, distingo las últimas rocas hasta la cabeza del Reyesat y los últimos árboles del fondo de los desfiladeros de Vulcán. Sin guiñar, gracias al rocío, cuando duermo toda la noche al raso. Eso deja muy limpia la pupila. ¿Qué? ¿El rocío? Respondió el buhonero. Yo diría más bien que deja ciegos. Pero no a los pastores. Está bien, pero si usted tiene buenos ojos, los míos son aún mejores, cuando los pongo en el extremo de mi anteojo. Habría que verlo. Véalo. Aplique el ojo. Yo. Pruebe. No me costará nada. Preguntó Frick, desconfiado por naturaleza. Nada, a menos que usted decida comprarme el artefacto. Tranquilizado a este respecto, Frick cogió el anteojo cuyos tubos ajustó el buhonero. Después, cerrando el ojo izquierdo, aplicó el ocular a su ojo derecho. Ante todo, miró en dirección al desfiladero de Vulcán, subiendo hacia el Plesa. Una vez hecho esto, bajó el instrumento y lo apuntó sobre el pueblo de Werst. ¡Ah! Dijo, es cierto, llega más lejos que mis ojos. Ahí está el camino real. Reconozco a las gentes. Mira, Nick Deck, el guardabosques, que vuelve de su ronda, con el morral a la espalda y el fusil al hombro. ¿No se lo decía yo?, observó el buhonero. Sí, claro que es Nick, continuó el pastor. ¿Y quién es la muchacha que sale de casa de Maegolst con falda roja y corpiño negro, como para ir a su encuentro? Fíjese bien, pastor, usted reconocerá a la muchacha tan bien como al joven. Ah, sí, es Miriota, la guapa Miriota. Ah, los enamorados. Esta vez tienen que aguantarse, porque están al extremo de mi tubo y no me pierdo ninguno de sus melindres. ¿Qué dice usted de mi máquina? ¿Qué hace ver a lo lejos? Por el hecho de que Frick no hubiera mirado nunca antes con un anteojo, el pueblo de Werst merecía verse situado entre los más atrasados del condado de Klausenburg. Y así era, como pronto se verá. Vamos, pastor, continuó el forastero, siga mirando, y más lejos de Werst. El pueblo está demasiado cerca. Mire allá, mucho más allá, le digo. ¿Y no me costará más? Nada más. Bueno, buscaré por el lado del Sili húngaro. Sí, ahí está el campanario de Livatzel. Lo reconozco por su cruz, a la que le falta un brazo. Y más allá, en el valle, entre los abetos,
Distingo el campanario de Petroceni, con su gallo de hojalata, que tiene el pico abierto, como si fuera a llamar a sus pollitas. Y allá abajo, aquella torre que asoma entre los árboles, debe ser la torre de Petrilla. Pero ahora, ¿qué se me ocurre, buhonero? Espere un poco, ya que sigue siendo el mismo precio. El mismo pastor. Frick se había vuelto hacia la meseta de Orgal. Después, con el extremo del anteojo, siguió el telón de los bosques sombríos de las pendientes del Plesa y el campo del objetivo encuadró la lejana silueta de la fortaleza. ¡Sí!, exclamó. La cuarta rama está en el suelo. Lo había visto bien. Y nadie irá a recogerla para hacer una hermosa fogata por San Juan. No, nadie. Ni siquiera yo. Sería arriesgar el cuerpo y el alma, pero no hay que preocuparse. Habrá alguien que la echará esta noche en medio del fuego de su infierno. El Chort. El Chort. Así se llama el diablo cuando se le evoca en las conversaciones de la región. Quizá el judío iba a pedir una explicación de esas palabras, incomprensibles para quien no fuera del pueblo West o de sus alrededores, cuando Frick exclamó, con una voz donde se mezclaban el espanto y la sorpresa: ¿qué es esa bruma que escapa de la torre del homenaje? Es una bruma. No, se diría humo. No es posible. Hace años y años que no humean las chimeneas de la fortaleza. Si usted ve humo allá, pastor, es que hay humo. No, buhonero. No, el cristal de su máquina está empañado. Límpielo. Y cuando lo limpié, Frick apartó el anteojo y, tras haber frotado el vidrio con su manga, volvió a llevárselo a los ojos. Realmente había humo en la cima de la torre. Subía recto en el aire tranquilo y su penacho se confundía con los altos vapores. Frick, inmóvil, enmudeció. Toda su atención se concentraba sobre la fortaleza, hasta la que empezaba a llegar la sombra que ascendía por la meseta de Orgal. De pronto bajó el anteojo y, llevándose la mano a las alforjas que colgaban sobre su sayo, preguntó: ¿cuánto vale su tubo? Florín y medio, contestó el buhonero, y hubiera cedido el anteojo incluso por un florín, a poco que Frick regateara. Pero el pastor no se inmutó. Dominado visiblemente por su estupor tan repentino como inexplicable, metió la mano en el fondo de sus alforjas y sacó el dinero. ¿Compra el anteojo para usted?, preguntó el buhonero. No, para mi amo, el juez Coles. Entonces él le devolverá, sí, los 2 florines que me cuesta. ¿Cómo? ¿Los 2 florines? Ah, sin duda. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, pastor. Y Frick, silbando a sus perros y arreando su rebaño, se alejó rápidamente en dirección a Werth. El judío, al verlo marcharse, sacudió la cabeza como si hubiera tenido ante sus ojos a un loco. Si lo hubiera sabido, murmuró, le habría vendido más caro el anteojo. Después, una vez que se ajustó su muestrario a la cintura y a los hombros, tomó la dirección de Wartburg, bajando por la orilla derecha de Scilly. ¿A dónde iba? No importa mucho. Solo ha pasado una vez por este relato y no lo volveremos a ver.